Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película Cómo entrenar a tu dragón 2025. El aire en Berk, siempre cargado con el olor a pescado y humo de dragón, se sentía distinto esta vez. Habían pasado 5 años desde que Hippo, con su ingenio más afilado que cualquier espada vikinga, había reescrito las reglas de la convivencia entre su gente y las bestias aladas. Ya no se trataba de matar. Se trataba de montar. Hippo, ahora un joven líder, más seguro en la silla de montar de Desdentao que en un trono, seguía diseñando, siempre buscando mejorar la conexión con su dragón. Uno ve en sus ojos el mismo brillo inquieto del inventor, el joven que una vez diseñó artilugios imposibles para impresionar a su rudo padre, estoico el inmenso. La paz, sin embargo, nunca es un estado permanente en las islas nórdicas. Una nueva amenaza emerge, tejida con hilos de antiguas leyendas. Se trata de una figura imponente, una cazadora de dragones cuya reputación la precede como una sombra fría, Valka. Esta mujer, cuyo rostro irradia la dureza forjada por años de soledad y lucha, no es solo una antagonista, es un espejo oscuro de lo que Hippo podría llegar a ser si perdiera su fe en la armonía. Ella, con su conocimiento profundo y casi místico de los dragones, opera desde las profundidades de un mundo oculto, un refugio que revela una verdad incómoda sobre la historia de su gente y el verdadero poder de las criaturas. El conflicto central se desata cuando el Imperio Draconiano, liderado por el frío y calculador Drago, busca subyugar y esclavizar a todos los dragones, convirtiéndolos en armas de guerra. Drago, un hombre cuya ambición devora toda calidez, representa la vieja guardia vikinga llevada al extremo, la dominación total. Es fascinante observar cómo Hippo debe madurar de ser el chico que convenció a su aldea a ser el hombre que debe unir un mundo entero. Su arte, antes confinado a la forja de Berk, ahora se extiende a la diplomacia y la estrategia militar, aunque su verdadera fuerza siempre reside en el vínculo inquebrantable con Desdentao. La travesía de Hippo lo lleva a reencontrarse con Valka, descubriendo en ella no solo una aliada formidable, sino también una conexión inesperada con su propio pasado, con la madre que creía perdida. Este giro emocional no es casual, eleva la apuesta personal del héroe. No está luchando solo por Berk, sino por redefinir su propia herencia. El clímax es una demostración vibrante de vuelo y estrategia, donde Hippo, guiado por la intuición y la lealtad de su furia nocturna, debe superar no solo la fuerza bruta de Drago, sino también el miedo y la duda inculcados por años de tradición bélica. Es una danza aérea de fuego, luz y valentía, donde el verdadero triunfo no es la aniquilación del enemigo, sino la capacidad de inspirar cambio, incluso en el corazón más endurecido. Al final, Hippo no solo salva el día, consolida su visión de un futuro compartido, un mundo donde el rugido del dragón es música, no una advertencia. La transición de Hippo no fue solo de edad, fue de concepto. Su mente, que antes se enfocaba en mecanismos para volar mejor, ahora se expandía a la ingeniería social, tratando de cimentar la paz con una tenacidad que a veces parecía agotadora incluso para él. Es palpable la frustración de Valka, nacida del dolor de una pérdida antigua, esa que la obligó a elegir el exilio autoimpuesto antes que enfrentarse a un mundo que solo entendía la violencia. La presencia de Desdentao, esa furia nocturna que encarna la belleza y el peligro controlado, es un constante recordatorio para Hippo de que el control no se logra oprimiendo, sino entendiendo la naturaleza salvaje. La revelación golpea a Hippo como un vendaval. De repente, las semillas de su propia inclinación hacia lo no violento tienen una raíz más profunda de lo que imaginaba. No está luchando solo por Berk, sino por redefinir su propia herencia y comprender el legado de sus padres. Valka, con su furia latente, le muestra el costo del miedo, mientras que Hippo debe enseñarle que el amor por las criaturas no requiere la renuncia a la humanidad. El clímax es una demostración vibrante de vuelo y estrategia, donde Hippo,
guiado por la intuición y la lealtad de su furia nocturna, debe superar no solo la fuerza bruta de Drago y sus bestias esclavizadas, sino también el miedo y la duda inculcados por años de tradición bélica. Es una danza aérea de fuego, luz y valentía, donde el verdadero triunfo no es la aniquilación del enemigo, sino la capacidad de inspirar cambio, incluso en el corazón más endurecido, logrando que Drago enfrente la verdad de su propia tiranía. Al final, Hippo no solo salva el día, consolida su visión de un futuro compartido, un mundo donde el rugido del dragón es música, no una advertencia, y donde el verdadero liderazgo reside en la empatía forjada en el aire. La sombra de Estoico, aunque ausente físicamente, se proyectaba en la responsabilidad que ahora recaía sobre los hombros del joven jefe, una carga que llevaba con una gracia inesperada. Su vestimenta, confeccionada con escamas y plumas, gritaba una dedicación casi monástica a la causa de proteger a los dragones de la estupidez humana. Hay algo patético en su necesidad de controlar aquello que no puede amar, un eco amargo de la misma desconfianza que una vez dominó a Berk. La lealtad entre ellos es casi telepática, un lenguaje sin palabras que solo la experiencia compartida puede forjar. Valka, con su furia latente, le muestra el costo del miedo, mientras que Hippo debe enseñarle que el amor por las criaturas no requiere la renuncia a la humanidad, sino una comprensión más profunda de ella. El momento en que Hippo se enfrenta a Drago no es solo un duelo físico, sino una confrontación ideológica. La voluntad de dominar contra la voluntad de coexistir. Al final, Hippo no solo salva el día, consolida su visión de un futuro compartido, un mundo donde el rugido del dragón es música, no una advertencia, y donde el verdadero liderazgo reside en la empatía forjada en el aire, un legado digno de su padre y de la madre, que ahora regresa a casa. Tras la resonante victoria sobre la tiranía de Drago y la reintegración de Valka en el tejido social de las islas, el desafío de Hippo se desplaza del combate externo a la consolidación interna. Berk, ahora epicentro de la amistad entre hombres y dragones, enfrenta la difícil tarea de proyectar su recién hallada paz a un mundo que todavía se aferra al dogma del miedo y la matanza. Hippo ya no es solo un inventor, es el embajador de una utopía naciente. Su taller, antes un simple refugio para garabatos y metal retorcido, se transforma en un centro de innovación diplomática, donde cada nuevo diseño de silla o sistema de comunicación con dragones es un tratado de paz tangible. Observamos cómo su madurez se refleja en la paciencia, esa cualidad que siempre le faltó al joven impulsivo que intentaba probarse a sí mismo. Ahora, su prueba es la de la sostenibilidad de su visión. Sin embargo, el exterior sigue siendo un lienzo de hostilidad. Las leyendas de dragones, antes contadas para asustar a los niños, vuelven a ser la realidad de los reinos vecinos que ven a Berk como una anomalía peligrosa, una tierra de brujería alada. Es en este contexto que el joven líder debe enfrentar la inminente necesidad de un liderazgo más formal y, quizás, menos idealista. La introducción de nuevos clanes y tribus, cada uno con sus propias heridas y prejuicios contra los dragones, obliga a Hippo a tomar decisiones que trascienden la simple alianza con Desdentao. Debe enseñar a otros jefes la lógica del corazón, esa que él aprendió a la fuerza. La dinámica con los otros jinetes, especialmente con Astrid, cuya pragmática valentía complementa su idealismo, se vuelve crucial. Ella es el ancla terrenal que evita que sus sueños vuelen demasiado lejos de la realidad práctica del gobierno. La belleza de este nuevo capítulo reside en la gradual transformación de Berk de un pueblo guerrero a una civilización de protección. Las defensas se redefinen, ya no son muros contra dragones, sino faros de bienvenida. Valka, con su experiencia en el aislamiento, proporciona el conocimiento para proteger a los dragones en su estado más vulnerable, mientras Hippo se encarga de moldear las mentes humanas. Es un equilibrio delicado, pues el recuerdo del dolor, tanto de Valka como de Drago, acecha. La tentación de recurrir a la fuerza ante la intransigencia de otros es constante, y Hippo debe constantemente reafirmar que la verdadera fuerza vikinga reside en la capacidad de cambiar de opinión.
una hazaña mucho más difícil que vencer a cualquier dragón gigante. Su carrera se está convirtiendo en la crónica de cómo la empatía se convierte en la herramienta política más poderosa. Es fascinante ver cómo la necesidad de legislar y gobernar choca con su instinto de solucionar problemas con un buen invento o un vuelo arriesgado con Desdentao. La confianza que Astrid deposita en Hippo es inquebrantable, pero ella exige estructura, recordando constantemente a Hippo que un pueblo necesita más que solo buenos sentimientos para sobrevivir la noche. Valka, con su experiencia en el aislamiento y su conocimiento íntimo de los ecosistemas de dragones, proporciona la sabiduría necesaria para proteger a las criaturas en su estado más vulnerable, mientras Hippo se encarga de moldear las mentes humanas. En cada reunión con líderes escépticos, uno puede percibir el esfuerzo mental de Hippo por traducir el amor y el respeto en términos que resuenen con la tradición de hierro de los clanes. Su carrera se está convirtiendo en la crónica de cómo la empatía se convierte en la herramienta política más poderosa, un legado que, irónicamente, le ha costado más esfuerzo que enfrentarse a la criatura más temible. A medida que Hippo se eleva a un estatus casi mítico entre los suyos, se siente la presión de mantener la pureza de su misión frente a la política cruda. Él debe asegurarse de que, mientras busca la aceptación externa, no sacrifique la magia y la inocencia que Desdentao y los demás dragones trajeron a su vida. El horizonte se ensancha para Hippo, ya no delimitado por el estrecho paso de las islas, sino por las expectativas de un mundo que observa con cautela. La consolidación de Berk ha traído consigo la atención no deseada de imperios más grandes y militarizados, reinos que ven la coexistencia pacífica como una debilidad explotable, más que como una fortaleza moral. Es entonces cuando surge la necesidad de una fuerza que no sea coercitiva, sino inspiradora, para defender su modo de vida. Aquí entra en juego el concepto de una escuela de élite para jinetes, un crisol donde la próxima generación aprenderá no solo a montar, sino a liderar con la filosofía de Hippo. Este es el siguiente gran proyecto del joven jefe, una extensión natural de su antigua escuela de Doma, pero ahora con implicaciones geopolíticas. Se vislumbra la creación de una orden de caballería alada, donde la selección se basa en la afinidad y el respeto, no en el linaje o la destreza física bruta. Es en este punto donde Hippo, el soñador, debe empezar a delegar, un acto de fe tan grande como volar sobre un dragón desconocido. Debe confiar en Astrid para imponer la disciplina necesaria, para recordar a los jóvenes que la valentía sin juicio es tan peligrosa como la tiranía. Ella, con su visión clara y su habilidad para aterrizar cualquier vuelo soñador, se convierte en la arquitecta de la estructura militar y educativa, asegurando que la nueva generación de jinetes sea tan competente en el campo como Hippo lo es en la forja y la estrategia. Valka, por su parte, se ocupa de los aspectos más esotéricos: la biología, la migración y la defensa natural de los dragones, actuando como la gran matriarca protectora del santuario oculto. La tensión narrativa se centra en la tensión entre la necesidad de defensa y el juramento de no agresión. ¿Cómo se protege una filosofía pacífica en un mundo violento sin volverse violento uno mismo? Hippo experimenta momentos de profunda duda, especialmente cuando las incursiones de cazadores furtivos o las escaramuzas fronterizas amenazan con arrastrar a Berk de vuelta al ciclo de venganza. Desdentao, sintiendo la ansiedad de su jinete, se vuelve más protector, su aliento oscuro y sus gruñidos profundos resonando como advertencias primales. El propio Hippo debe luchar contra el eco de Drago, la seducción del poder absoluto para forzar la paz. Pero su mano se mantiene firme en el arnés, recordándose que la innovación no es solo tecnológica, sino moral. La verdadera prueba de su liderazgo será demostrar que la bondad puede ser la armadura más resistente. Se nota en Hippo una nueva gravedad. La alegría del inventor se mezcla con la sombría necesidad de previsión de un estratega que debe planificar para el peor escenario posible. Su firmeza, a menudo necesaria, actúa como contrapeso a la tendencia de Hippo a ceder ante la belleza del ideal. Valka, por su parte,
Se ocupa de los aspectos más esotéricos, la biología, la migración y la defensa natural de los dragones, actuando como la gran matriarca protectora del santuario oculto, imbuyendo a los jóvenes en el respeto profundo por el ciclo natural de las bestias. En estos momentos, la soledad del liderazgo se hace patente. Nadie más comprende la carga de tener que ser siempre el mejor ejemplo. La verdadera prueba de su liderazgo será demostrar que la bondad puede ser la armadura más resistente. Una armadura que, irónicamente, requiere mucho más coraje para ser portadora que cualquier cota de malla forjada por su padre. El peso del liderazgo se transforma, entonces, en la carga de la herencia. Hippo, ahora un faro de esperanza, se encuentra con que su mayor desafío no es la guerra, sino la documentación y la transmisión fiel de su descubrimiento. Si Berk cae en el olvido, o si su filosofía se corrompe con el tiempo, todo el sacrificio habrá sido en vano. Debe encontrar una forma de codificar el entendimiento mutuo, algo más duradero que una simple alianza forjada en el calor de una batalla reciente. Es aquí donde la influencia de Valka y su conocimiento ancestral se vuelven invaluables. Juntos buscan crear un registro vivo, una biblioteca de la coexistencia. Este esfuerzo monumental requiere que Hippo se aleje temporalmente de la primera línea, confiando en su equipo y, fundamentalmente, en su compañera. Astrid se encuentra en una posición de creciente autoridad ejecutiva. Ella maneja las disputas diarias entre los clanes recién aliados y supervisa el entrenamiento riguroso de la nueva generación de jinetes. Se la ve en el campo de entrenamiento, su voz firme y clara, exigiendo perfección, no por crueldad, sino por la necesidad de precisión en el aire. Observar a Astrid tomar las riendas operativas es ver la materialización de la estabilidad que Hippo a menudo olvida buscar. Ella es la visión hecha práctica. La tensión entre ellos es mínima, pero significativa. Hippo teme que Astrid se endurezca demasiado bajo la presión de mantener el orden, mientras ella teme que su esposo se pierda en la idealización abstracta de la paz perfecta. Mientras tanto, en las fronteras, la amenaza evoluciona. Ya no son solo cazadores furtivos, sino ejércitos organizados, mercenarios contratados por reyes temerosos que ven en los dragones de Berk una fuente inagotable de poder militar si cayeran en sus manos. Estos ataques son más astutos, buscando desestabilizar la confianza entre jinetes y dragones, sembrando el caos con venenos o trampas sofisticadas. Desdentao se convierte en un barómetro de la seguridad. Su recelo y sus reflejos felinos son la primera línea de defensa, más fiables que cualquier muro de piedra. Hippo y Desdentao deben salir en misiones de reconocimiento encubiertas, utilizando las innovaciones de Hippo para el sigilo, buscando desmantelar las redes de conspiración antes de que se conviertan en una guerra abierta. Es un retorno a la clandestinidad, pero esta vez, no para ganar aceptación, sino para proteger la paz ya establecida, demostrando que la verdadera maestría reside en la prevención, no solo en la reacción heroica. Es aquí donde la influencia de Valka y su conocimiento ancestral se vuelven invaluables. Juntos buscan crear un registro vivo, una biblioteca de la coexistencia, que sirva como testamento contra el retorno del miedo tribal. Hippo, al contemplar los pergaminos que llenan su estudio, siente una conexión profunda con los grandes pensadores y filósofos que intentaron domesticar la naturaleza humana a través de la palabra escrita, pero él lo hace a través de la experiencia compartida con las bestias. Se la ve en el campo de entrenamiento, su voz firme y clara, exigiendo perfección, no por crueldad, sino por la necesidad de precisión en el aire, recordando a los jóvenes que la diferencia entre un jinete y un muerto a menudo reside en un centímetro de maniobra. La tensión entre ellos es mínima pero significativa. Hippo teme que Astrid se endurezca demasiado bajo la presión de mantener el orden, convirtiéndose en una versión más pragmática y menos compasiva de los viejos guerreros vikingos, mientras ella teme que su esposo se pierda en la idealización abstracta de la paz perfecta, descuidando las amenazas palpables que acechan justo fuera de la niebla protectora de Berk. Estos ataques son más astutos, buscando desestabilizar la confianza entre jinetes y dragones.
sembrando el caos con venenos o trampas sofisticadas diseñadas para herir a las bestias sin matarlas, forzando así a Berg a responder con violencia. En los vuelos nocturnos, la conexión de Hippo con Desdentao se profundiza aún más, convirtiéndose en una sinfonía de movimiento y silencio. Es un retorno a la clandestinidad, pero esta vez, no para ganar aceptación, sino para proteger la paz ya establecida, demostrando que la verdadera maestría reside en la prevención, no solo en la reacción heroica, transformando el arte del espionaje en una rama más de la diplomacia pacífica. Su mayor temor no es que los enemigos ataquen, sino que sus propios descendientes olviden por qué luchar para no luchar. La lección final que Hippo debe aprender es que la paz no es la ausencia de lucha, sino la elección constante de la forma correcta de luchar. El resurgimiento de la franquicia con Cómo entrenar a tu dragón 2025, o como se especule que se titule su hipotética próxima entrega centrada en la madurez de Hippo y Chimuelo, no es simplemente una continuación. Es una profunda meditación sobre el legado, la responsabilidad y la inevitable transformación del héroe. Si analizamos el camino recorrido por Jacob Haddock III, vemos una progresión dramática fascinante que se aleja del muchacho torpe de Berg para anclarse firmemente en la figura del líder visionario, un eco consciente de su padre, estoico el bastó, pero filtrado a través de una sensibilidad completamente nueva. La fuerza motriz de esta nueva fase narrativa reside en cómo Hippo maneja el equilibrio entre su naturaleza ingeniera, heredada de su intelecto, y su corazón de jinete de dragones. Su vestimenta, ya no la tosca armadura vikinga sino un atuendo funcional que integra tecnología y ligereza, simboliza esta dualidad. Pensar en la influencia de Dean DeBlois, el director cuyo pulso narrativo ha sido clave desde el inicio, sugiere que esta película explorará temas de consolidación política y la gestión de una sociedad multicultural donde humanos y dragones son socios iguales. Esto nos obliga a considerar el peso de su matrimonio con Astrid Hofferson. Astrid, cuya evolución se definió por su pragmatismo y valentía inquebrantable, es el ancla terrenal de Hippo. Su relación no es un mero romance de cuento de hadas, es una alianza estratégica forjada en el fragor de la batalla y confirmada por la necesidad mutua de equilibrio emocional y liderazgo compartido. Chimuelo, por supuesto, permanece como el corazón emocional de la saga. Su interacción con Hippo trasciende la comunicación verbal. Es un lenguaje de gestos, miradas y sincronía de vuelo. La posible trama de 2025 podría centrarse en una amenaza que desafíe precisamente esa conexión simbiótica, quizá obligando a Hippo a depender de métodos que rechazan su instinto de jinete, o viceversa, forzando a Chimuelo a operar en un ámbito puramente humano. El diseño de los nuevos dragones, siempre un punto álgido de la franquicia, deberá reflejar esta madurez temática. Si antes la maravilla residía en el descubrimiento de especies fantásticas, ahora la tensión debe provenir de cómo esas especies se integran en un ecosistema más amplio y amenazado, quizás por fuerzas externas o por la entropía natural de su recién establecida paz. La sombra de estoico, aunque ausente físicamente, debe proyectarse con mayor intensidad. Hippo ha cumplido la promesa de paz que su padre anhelaba, pero ¿cómo se mide el éxito de un líder cuando el conflicto directo ha sido reemplazado por la burocracia o las amenazas silenciosas? La película podría explorar si Hippo se ha vuelto demasiado idealista o, por el contrario, si ha adoptado matices de pragmatismo que su padre jamás habría considerado. La animación, que históricamente ha sido puntera, no puede contentarse con ser simplemente hermosa. Debe servir a la emoción cruda del conflicto interno de Hippo. Cada chorro de fuego, cada silueta volando contra el crepúsculo nórdico, debe sentirse cargado de la responsabilidad que conlleva haber cambiado el mundo, y el terror silencioso de perderlo. El viaje narrativo se completa cuando el héroe acepta que ser un líder no es eliminar los problemas, sino aprender a vivir y luchar con los nuevos que inevitablemente surgen de la victoria misma. La transición de Hippo de joven inventor a rey o líder de una nueva civilización requiere un examen minucioso de su temperamento y sus vulnerabilidades.
Hemos visto su necesidad de probarse a sí mismo ante su padre. Ahora, la prueba es sostener el legado ante la complacencia o la amenaza sutil. Pensemos en cómo esta madurez impacta su artesanía. Sus inventos iniciales eran reacciones desesperadas a la necesidad inmediata. Prótesis, armas defensivas rudimentarias. Ahora, sus creaciones deben ser arquitectónicas, pensadas para la sostenibilidad de una comunidad que abarca dos mundos. Esto implica que su mente, que siempre funcionó a 1000 revoluciones por minuto, debe aprender la lentitud y la previsión de un estadista. Astrid, en este contexto, no es solo la consorte, es la voz de la realidad táctica. Ella, que creció bajo la férrea disciplina de la tradición guerrera, es quien probablemente recordará a Hippo los peligros de confiar demasiado en la utopía. Su lenguaje corporal, siempre directo y enfocado, contrasta con la tendencia de Hippo a perderse en la abstracción de sus diseños. Si la trama los lleva a un conflicto de visiones sobre cómo defender su paz, será un choque fascinante entre la estrategia basada en el corazón, Hippo, y la estrategia basada en la supervivencia, Astrid. Es en esta fricción donde se revela la riqueza de su vínculo. No se separan por diferencias, sino que se ajustan mutuamente, como dos piezas complejas que finalmente encajan. Chimuelo, el alfa, lleva sobre sí una presión distinta, la de ser el puente biológico. Su propia lealtad incondicional a Hippo es el ejemplo supremo de que la amistad trasciende las especies. Pero si una nueva amenaza explota su naturaleza salvaje, o si el propio Hippo debe tomar decisiones que comprometan el bienestar de los dragones en aras de la estabilidad humana, la reacción de Chimuelo será el barómetro moral del filme. Imaginar una escena donde Chimuelo duda, o reacciona con una ferocidad instintiva que Hippo debe reprimir, no por cobardía, sino por política, pinta un panorama de tensión emocional intensa. La paleta de colores en la animación, que presumiblemente se mantendrá rica y saturada, debe tornarse más sombría en estos momentos, reflejando la melancolía de las decisiones difíciles. El genio de Deblois siempre ha sido usar la belleza visual para magnificar el dolor o la complejidad del viaje, y aquí, el mundo que construyeron con tanto esfuerzo se convierte en el escenario de su mayor desafío: no ganar la guerra, sino mantener la paz sin perder el alma. El análisis de la posible dirección que tome esta nueva entrega se enriquece al considerar el entorno físico de Berk y más allá, el refugio que ellos mismos construyeron. Ya no es un campamento improvisado, ni un pueblo en reconstrucción, sino una metrópolis dual. La arquitectura vikinga, robusta y orgánica, debe ahora convivir con las innovaciones funcionales y aerodinámicas que Hippo ha diseñado. Este espacio físico se convierte en un personaje más, un testimonio constante de la tensión entre el pasado glorioso y el futuro incierto. ¿Cómo se siente el pueblo bajo la sombra de un líder que es más ingeniero que guerrero? La respuesta reside en los personajes secundarios cuya lealtad se pone a prueba. Piensen en Patapés, cuya exuberancia y torpeza intelectual podrían ahora ser redirigidas hacia la logística o la documentación histórica, aportando un contrapunto ligero pero necesario al peso de Hippo. La carga emocional sobre Hippo también se manifiesta en su relación con la memoria de su madre, Valka. Aunque Valka es un símbolo de sabiduría y conexión con el mundo natural de los dragones, Hippo ya no puede simplemente recurrir a ella buscando respuestas. Ha tomado el manto del protector supremo. Esta autonomía forzada lo hace más vulnerable. Es fácil para un líder joven idealizar la paz lograda, pero la madurez exige reconocer que la naturaleza humana y dracónica siempre tenderá al conflicto si no se gestiona activamente. Si la película introduce un antagonista que no es malvado en el sentido tradicional, sino más bien un producto de la incomprensión o el resentimiento de aquellos que fueron marginados por la nueva paz, el conflicto se vuelve más matizado y doloroso para Hippo, quien odia infligir daño innecesario. El diseño del vuelo, ese ballet aéreo que siempre ha sido el sello distintivo de la saga, debe reflejar esta introspección. Si en las primeras películas el vuelo era liberación y descubrimiento, ahora debe ser una forma de vigilancia constante, un acto de patrullaje.
La música, compuesta por John Powell, históricamente ligada a la épica vikinga y la ternura del vínculo, deberá modularse hacia temas más melancólicos y orquestales, sugiriendo la profundidad de la estrategia y el sacrificio personal. Cada vez que Hippo y Chimuelo se elevan, ya no es para escapar, sino para asumir la responsabilidad del vasto horizonte que han conquistado. Es el momento en que el aprendiz se convierte plenamente en leyenda, no por una hazaña singular, sino por la perseverancia diaria en gobernar el mundo que soñó con salvar. El verdadero drama de 2025 no estará en un dragón gigante, sino en la duda silenciosa de Hippo al mirar su reflejo y preguntarse si está haciendo lo suficiente para honrar la visión de todos aquellos que confiaron en él. La consolidación de Hippo como líder implica una transformación en su modo de interactuar con sus pares, especialmente con los jinetes veteranos y los nuevos miembros de la sociedad. Su carisma ya no se basa solo en la brillantez de sus ideas, sino en la credibilidad ganada a través del tiempo y las cicatrices. Los jinetes, que antes veían en él al chico listo, ahora lo observan buscando la confirmación de que su fe en el futuro compartido es sólida. Esta presión se manifiesta en la necesidad de Hippo de delegar efectivamente, algo que contrasta con su tendencia natural a querer controlar cada detalle técnico de sus proyectos. El conflicto podría surgir cuando una crisis exija una acción rápida y visceral, obligándolo a confiar en la intuición de Astrid o en la experiencia práctica de los guerreros más tradicionales, en lugar de en su propio análisis exhaustivo. La presencia de los dragones más allá de Chimuelo también debe evolucionar en su representación emocional. Los dragones son ahora ciudadanos, no solo bestias domesticadas. ¿Cómo reaccionan ante la política? ¿Tienen sus propias jerarquías que chocan con las estructuras sociales vikingas? Si un dragón de clase inferior es injustamente culpado por un desastre, Hippo, en su rol de mediador supremo, se enfrentaría a un dilema ético. ¿Debe aplicar la justicia humana o la ley de la manada? Esta complejidad obliga al guión a evitar la simplificación de la amistad incondicional y explorar las fricciones inevitables de un matrimonio entre especies. La animación en este punto deberá ser sutil, mostrando la tensión en los músculos del dragón, en el parpadeo lento que comunica resignación o desafío. En cuanto a la dirección artística, la paleta de colores probablemente se expandirá para mostrar el mundo más allá de la niebla y la roca de Berk. Si los viajes anteriores exploraron el nido del dragón o los cielos tropicales, esta entrega podría introducir escenarios más vastos y desolados, quizás reflejando la amenaza que se cierne o la extensión de su territorio que deben proteger. El diseño de vestuario, en Hippo, se vuelve más ceremonial sin perder funcionalidad. El cuero de dragón se combina con metales que reflejan la luz de manera controlada, indicando poder maduro, no exhibicionista. Es el atuendo de un rey que aún está dispuesto a ensuciarse las manos, un líder que entiende que el verdadero poder reside en la adaptabilidad. El corazón de la historia seguirá siendo esa mirada compartida entre Hippo y Chimuelo. Un espejo silencioso que refleja la carga compartida y la promesa incumplible de que todo esfuerzo tendría un final feliz y definitivo. La madurez en la saga no es la ausencia de peligro, sino la aceptación resignada de que el peligro es la condición permanente del liderazgo. La verdadera prueba para Hippo, al asumir el rol de figura patriarcal y líder de una nueva era, reside en su capacidad para soltar el control y fomentar el surgimiento de una nueva generación de guías y protectores. Si la primera trilogía se centró en su aprendizaje, esta fase debe examinar cómo él enseña. La dinámica con los jinetes más jóvenes, aquellos que no vivieron el trauma ni la euforia de la revolución dracónica, es crucial. Ellos ven a Hippo y a Chimuelo como mitos vivientes, lo que crea una barrera invisible de expectativas inalcanzables. Es probable que la trama presente a un joven o una joven jinete excepcionalmente talentosa, cuya metodología de entrenamiento o de combate desafía directamente los principios fundamentales que Hippo y Astrid han establecido, forzando a Hippo a confrontar su propia rigidez. Astrid, con su mente estructurada y su profunda lealtad a la supervivencia del clan, podría encontrar en esta nueva generación
un eco de su propio yo, más joven y ambicioso. Ella podría ser la defensora más feroz de la necesidad de evolucionar las tácticas, incluso si éstas implican abandonar métodos seguros. Su influencia en Hippo, en este punto, no es solo emocional, sino filosófica. Ella le recuerda que la tradición es útil solo si se adapta, y que aferrarse a los métodos del pasado, por muy exitosos que hayan sido, es un camino seguro hacia la obsolescencia. La tensión entre ellos podría centrarse en si Hippo permite que el sistema que él construyó sea criticado y modificado por aquellos a quienes él educó, un acto supremo de confianza, o, visto desde una óptica más oscura, un riesgo calculado. Chimuelo, por su parte, debe demostrar que su vínculo con Hippo no es una anomalía genética o mágica, sino un modelo replicable de entendimiento mutuo. Si aparece un dragón salvaje, o un descendiente de dragones que no experimentó la paz, y que posee una fuerza abrumadora, Hippo no podrá simplemente volar y resolverlo solo con Chimuelo. La narrativa exige que Chimuelo actúe como un maestro, enseñando a otros dragones cómo interactuar y coexistir con los humanos, incluso en el fragor de la batalla o el peligro. Este rol de mentor para Chimuelo lo eleva más allá de ser la mascota o el mejor amigo, cimentándolo como el verdadero embajador del mundo dracónico. El clímax emocional de la película podría residir en Hippo, teniendo que permitir que Chimuelo enfrente un peligro significativo sin su intervención directa, un acto de fe en la educación impartida y en la fuerza intrínseca de su compañero. El destino de Berk, y más allá, se define no por la fuerza de sus líderes, sino por la resiliencia de sus sucesores. El peso del manto de liderazgo se intensifica cuando se trata de la preservación del conocimiento y la transmisión del legado a través del tiempo. Hippo, ahora en la cúspide de su influencia, debe luchar contra la tentación de convertirse en el único depositario de la verdad. Su genialidad inventiva, que una vez fue su salvación, puede volverse un obstáculo si impide que otros desarrollen sus propias soluciones a problemas futuros. La película podría explorar la creación de un consejo de sabios o un cuerpo de asesores que desafíen sus propuestas, forzándolo a argumentar y defender sus innovaciones, no como dogmas, sino como hipótesis probadas. Esta necesidad de rendición de cuentas refleja la madurez política, distanciándose de la figura del héroe solitario que resolvía todo con un ingenio improvisado. Astrid se revela como la fuerza estabilizadora que comprende la necesidad de estructura institucional. Ella no solo es la estratega, es la guardiana de la memoria de Berk, la que recuerda el caos previo y por qué la disciplina es vital incluso en la prosperidad. Su preocupación no es el fracaso inmediato, sino la erosión gradual de los principios que hicieron posible la paz. Si Hippo se obsesiona con una solución tecnológica a un problema que es inherentemente social o emocional, Astrid será quien señale la humanidad, o la dragoneidad, que se está perdiendo en el diseño. Su influencia en la próxima generación de jinetes se centrará en la tenacidad y la disciplina del espíritu vikingo, asegurando que la ternura ganada no anule la dureza necesaria para defenderla. En el plano de Chimuelo, la madurez se manifiesta en la aceptación de sus límites y el entendimiento de su papel como figura alfa, no solo para los dragones, sino como un símbolo de la reconciliación. Si la amenaza externa resulta ser un grupo que teme la naturaleza de Chimuelo y su poder latente, el dragón se verá forzado a una contención casi sobrehumana. Imaginar a Chimuelo interactuando con dragones más jóvenes que están adoptando comportamientos agresivos, reflejo de las viejas tensiones, requerirá una animación que transmita paciencia y autoridad sin recurrir a la violencia. Su rostro, tan expresivo, deberá comunicar la tristeza de ver que la paz es un estado frágil que debe ser reafirmado constantemente, incluso por la propia especie que él representa. La escena cumbre podría involucrar a Chimuelo no atacando, sino interponiéndose físicamente entre dos bandos conflictivos, utilizando su presencia y su historia compartida con Hippo como el único arma viable. El viaje de esta entrega es,
En esencia, la consolidación de un reino construido sobre el afecto, y el temor de que el afecto, por profundo que sea, no siempre baste para mantener a raya a la oscuridad. El siguiente desafío para Hippo reside en la gestión de las expectativas globales. Ahora que Berg y su modelo de coexistencia se han convertido en un faro para el resto del mundo conocido. Su éxito no es secreto. Es un modelo exportable, pero también un objetivo para aquellos reinos que ven en la integración de dragones una debilidad o una amenaza a su propio orden establecido. Esto obliga a Hippo a trascender el papel de inventor y líder tribal para convertirse en un diplomático sofisticado, una figura que debe pesar cada decisión no solo en términos de seguridad de Berg, sino de implicaciones internacionales. La presión de ser el primero en algo tan monumental como una paz interespecie permanente puede llevarlo a la soledad, al sentir que nadie más comprende la magnitud de lo que está en juego. Astrid, como su principal consejera y contrapeso, se encargará de mantener la perspectiva interna. Su experiencia en el campo de batalla le permite evaluar la sinceridad de las ofertas diplomáticas con un escepticismo sano. Ella representa la memoria de los sacrificios, la razón por la cual no pueden permitirse lujos de ingenuidad. Si Hippo se inclina demasiado hacia la diplomacia, corriendo riesgos para evitar la confrontación, Astrid recordará la lección fundamental que aprendieron juntos. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción decidida a pesar de él. Su rol en esta etapa es el de la conciencia crítica, la que asegura que la paz no se compre con la moneda de la complacencia o la vulnerabilidad. En cuanto a Chimuelo, su evolución física y social debe reflejar el entendimiento de que su poder es, a la vez, la mayor bendición y la mayor fuente de temor para los forasteros. Si los nuevos enemigos intentan replicar la tecnología de Hippo o capturar dragones para fines bélicos, Chimuelo se convierte en el máximo objetivo. La película podría presentar una situación donde él debe utilizar su inteligencia y su entendimiento de la táctica humana para superar a un adversario que utiliza la fuerza bruta o la traición, demostrando que la evolución del dragón es tan significativa como la del vikingo. El vínculo con Hippo se pondrá a prueba cuando la solución a un conflicto internacional requiera que Chimuelo vuele solo, sin la protección o la guía de su jinete, confiando plenamente en la diplomacia silenciosa que han forjado. La emoción central de esta trama será el miedo a la separación permanente, un temor que ambos han superado en el pasado, pero que ahora se viste con los ropajes de la responsabilidad política y no solo de la aventura juvenil. La complejidad de gobernar un mundo transformado exige que Hippo reevalúe su concepto de familia y pertenencia. Ya no se trata solo de Berg, sino de la vasta red de aldeas y jinetes que dependen de su liderazgo estable. Esto introduce la necesidad de establecer sucesiones claras y sistemas de apoyo más allá de su figura central. El conflicto podría surgir internamente, con algún miembro de la generación más joven, quizás un hijo o una hija no mencionado previamente, que muestre un talento desmedido pero una falta de empatía, forzando a Hippo y Astrid a debatir si la habilidad técnica debe primar sobre la moralidad en tiempos de crisis. Esta dinámica familiar, anclada en el pragmatismo vikingo de Astrid y el idealismo inherente de Hippo, proporciona un subtexto humano esencial a la épica. La presencia de Valka, aunque ya no es un personaje activo en la primera línea, debe resonar a través de las enseñanzas y los lugares sagrados que ella protegió. Hippo podría enfrentarse a una amenaza ecológica que solo se puede resolver comprendiendo una antigua profecía dracónica o un ritual que él, en su afán por la ciencia y la ingeniería, había descartado como superstición. Esto le obligaría a humillarse y a aceptar que el conocimiento no reside únicamente en sus planos y diseños, sino en la sabiduría ancestral que su madre encarnaba. Esta reconciliación con lo místico es vital para su crecimiento final como líder holístico. Chimuelo, al interactuar con dragones de otras regiones recién incorporados a la esfera de influencia de Berg, debe asumir un papel de mediador social entre especies. Imaginemos dragones que, acostumbrados a territorios vastos y solitarios, resienten la cercanía de la civilización y el orden impuesto. Chimuelo, siendo un alfa, posee la autoridad para imponer la paz, pero la madurez exige que él persuada, no solo domine.
Su lenguaje corporal con estos nuevos miembros podría ser más cauteloso, mostrando la tensión de un rey que debe hacer valer su autoridad sin recurrir al terror que alguna vez fue necesario para establecer su dominio. El color de sus escamas, quizás más oscuras o con patrones sutiles que indican el paso del tiempo y las responsabilidades asumidas, subrayaría esta transformación silenciosa, la de un compañero feroz convertido en el pilar de una nueva diplomacia. La evolución del conflicto en la etapa adulta de Hippo se centra en la erosión lenta de la utopía, un proceso mucho más insidioso que cualquier ataque frontal de un enemigo conocido. El verdadero adversario es la complacencia que la paz trae consigo. Los jinetes, acostumbrados a la seguridad provista por el ingenio de Hippo y la protección de Chimuelo, comienzan a tomar riesgos innecesarios o a descuidar el entrenamiento, asumiendo que la era de los grandes peligros ha terminado. Hippo debe entonces pivotar de ser el salvador a ser el recordatorio constante de la vulnerabilidad inherente de su creación. Este nuevo rol requiere una comunicación que no degrade la moral, pero que sí insufla una urgente necesidad de vigilancia. Astrid, con su enfoque quirúrgico y su aversión al sentimentalismo en tiempos de estrategia, será quien presione para institucionalizar el entrenamiento riguroso, incluso creando escenarios de práctica diseñados para simular la pérdida de su tecnología clave o la incapacidad temporal de vuelo de Chimuelo. Ella entiende que la dependencia tecnológica de Hippo es una debilidad estructural. Su argumento se basará en la durabilidad de Berk. Si Hippo y Chimuelo no están, el sistema debe seguir funcionando. Este conflicto interno, donde la pareja debe debatir la necesidad de limitar el genio del otro por el bien común, es mucho más dramático que cualquier batalla contra un antagonista externo. Se trata de la gestión de su propia mitología. Chimuelo, por su parte, puede experimentar una especie de fatiga de héroe. Su constante necesidad de estar presente, de ser el escudo y el símbolo, lo agota. La película podría explorar secuencias donde el dragón busca activamente momentos de soledad o se muestra menos receptivo a las llamadas urgentes de Hippo, no por deslealtad, sino por una necesidad primitiva de recarga. Esto obliga a Hippo a confiar en otros dragones, quizás en una cría o un dragón más joven que ha sido entrenado bajo la supervisión de Chimuelo, pero que aún carece de la profunda conexión con Hippo. Es el momento en que Chimuelo debe permitir que su círculo de influencia se expanda, aceptando que su liderazgo debe ser delegado para asegurar la supervivencia de la especie en su conjunto, no solo su vínculo personal. La expresión de Chimuelo se torna más seria, menos juguetona, reflejando la gravedad de ser el único garante de la estabilidad de su especie en un mundo humano. La madurez de la saga exige que Hippo confronte el legado que no puede ser materializado en metal o planos, su propia mortalidad y la finitud de su tiempo como líder activo. La pregunta central de 2025 podría ser cómo se prepara el reino para un futuro sin su inventor fundador. Este proceso de planeación sucesoria es intrínsecamente doloroso para alguien cuya identidad se forjó en la resolución inmediata de crisis. Debe comenzar a valorar las contribuciones de otros, no solo por su utilidad, sino por su potencial inherente para florecer sin su supervisión constante. Esto se manifestará en la necesidad de ceder control sobre proyectos tecnológicos vitales, permitiendo que los errores y el aprendizaje se den en un entorno controlado, algo que va contra su instinto protector. Astrid se convierte en la figura clave para navegar esta transición. Ella, que siempre fue la protectora del presente y la ejecutora del plan, ahora debe ser la arquitecta del mañana. Su frialdad táctica le permite ver la necesidad de desvincular la seguridad de Berk de la vida de Hippo. En las discusiones con su esposo, ella argumentará que el verdadero éxito de su revolución no es la paz actual, sino la estructura que permitirá que esa paz persista 100 años después de que ellos se hayan ido. Esta perspectiva pragmática y a largo plazo es la que a menudo falta en el idealismo de Hippo, anclado en el momento presente y en su relación simbiótica con Chimuelo. Es un tira y afloja constante entre la supervivencia emocional inmediata y la supervivencia institucional a largo plazo. Chimuelo, al envejecer junto a Hippo, exhibe los mismos signos de cansancio existencial,
aunque expresados a través de la biología dracónica. Su capacidad de vuelo, aunque todavía impresionante, podría tener momentos de lentitud o requerir más periodos de descanso. Esto no es una debilidad, sino una señal para Hippo de que él también debe disminuir su ritmo. La relación entre ambos se vuelve menos sobre la aventura y más sobre la compañía silenciosa y la comprensión mutua de las cargas acumuladas. Si se enfrentan a un nuevo desafío, la forma en que Chimuelo maneja la situación indicará si ha aprendido a confiar en la red de apoyo que Hippo ha construido. Podría delegar la vigilancia o la defensa a otros dragones, y su única intervención sería como un símbolo moral, no necesariamente como el motor principal de la fuerza. El clímax emocional se logrará cuando Hippo entienda que amar a Chimuelo ahora significa permitirle descansar y proteger su propia longevidad, aceptando que el vínculo más fuerte puede ser aquel que permite la independencia mutua. La culminación de la madurez de Hippo se encuentra en la aceptación de que el legado no es una estructura estática que debe ser defendida, sino una narrativa continua que debe ser escrita por otros. El clímax de su arco de liderazgo podría involucrar un sacrificio figurado, la retirada estratégica de la primera línea de defensa. Hippo debe volverse el bibliotecario, el consejero, permitiendo que los errores formativos de la nueva generación ocurran bajo su atenta mirada, pero sin intervenir hasta que el peligro amenace la existencia misma de su visión. Esta renuncia al centro del escenario es la mayor demostración de su éxito como líder, pues prueba que su creación es autosuficiente. Astrid, entonces, emerge como la regente práctica, la que mantiene la disciplina y la conexión con el espíritu guerrero que forjó Berk. Ella no busca la gloria, sino la funcionalidad. Su enfoque se vuelve más severo en el entrenamiento de los sucesores, asegurándose de que la elegancia tecnológica de Hippo esté siempre respaldada por una habilidad física inquebrantable. Ella personifica el principio de que la paz no se gana una vez, sino cada día. Su diálogo con Hippo en este punto final se centraría menos en la estrategia de batalla y más en la gestión del tiempo. Cómo repartir los años restantes de liderazgo entre la tutoría y el disfrute del fruto de su trabajo. Chimuelo, el alfa silencioso, se convierte en el guardián de la memoria viva. Su interacción con los dragones más jóvenes no será de dominio, sino de enseñanza experiencial. Veremos momentos donde Chimuelo muestra a una cría cómo consolar a un humano asustado, no con un rugido, sino con un suave roce de su cabeza, replicando los gestos sutiles que aprendió de Hippo. Su propia expresión de vejez se manifestará en la lentitud de sus reacciones, no por incapacidad, sino por una deliberación profunda. El momento más conmovedor será cuando Hippo, al mirar a Chimuelo, ya no vea al compañero de aventuras, sino al sabio anciano que le enseñó el valor del silencio y la lealtad incondicional. La despedida o el retiro compartido de ambos no será una tragedia, sino el cierre natural de un ciclo épico, donde el héroe, finalmente, se permite descansar en el mundo que ayudó a sanar, entendiendo que su mayor contribución fue, precisamente, hacer innecesaria su propia figura heroica. El epílogo de esta etapa madura, y quizás el verdadero cierre de la saga, se centraría en la trascendencia del legado más allá de la vida de los protagonistas, la creación de un mito fundacional para futuras generaciones. Hippo, retirado de las responsabilidades diarias de gobierno, se dedica a la crónica y la preservación, no solo de sus diseños, sino de la filosofía detrás de la coexistencia. Este es el momento donde su temperamento inventor se fusiona con el estadista. Documenta no solo cómo construir el ala de fuego segundo, sino por qué la colaboración fue la única vía viable. Su vulnerabilidad ahora reside en la posibilidad de ser olvidado o malinterpretado por aquellos que nunca sintieron el miedo del aislamiento vikingo. Astrid, viendo a Hippo encontrar paz en el rol de historiador, asume plenamente el mando de la seguridad y la administración diaria. Su carácter, firme y esencialmente práctico, asegura que la infraestructura construida no colapse por falta de supervisión o por excesivo idealismo. Ella es quien confronta directamente a los tecnócratas o a los jóvenes líderes que intentan simplificar las lecciones del pasado. Su emoción predominante es una calma vigilante. Ha visto el caos,
y su principal motor es la prevención. Es probable que se la vea con los nuevos líderes, no emitiendo órdenes, sino corrigiendo posturas y demostrando la aplicación física de la estrategia, manteniendo viva la memoria de la lucha física. Chimuelo, ahora claramente el anciano alfa, vive su retiro con una dignidad majestuosa. Su vínculo con Hippo se convierte en una telepatía casi perfecta, una comunicación que no requiere ni palabras ni movimiento excesivo. La animación lo mostraría a menudo durmiendo cerca de Hippo, no por dependencia, sino por el simple confort de la presencia compartida. Si un joven dragón busca a Chimuelo para resolver disputas, el alfa responderá con gestos mínimos, dirigiendo al joven hacia el sucesor humano apropiado, demostrando que su rol ha pasado de protector activo a sabio consejero. Su mayor acto de amor hacia Hippo sería la tranquilidad de su propia salud y la del santuario, asegurándole que su trabajo de unión está biológicamente asegurado. El tono general del cierre se desplazaría hacia una melancolía serena. La paleta de colores, que fue sombría durante los conflictos, ahora se asentaría en tonos dorados y ocres al atardecer, reflejando la belleza de un ciclo completado. La música de Powell, en lugar de épica o trágica, se volvería coral y reflexiva, destacando la armonía alcanzada. El final no sería una gran batalla, sino un momento íntimo. Hippo, quizás mirando un nuevo mapa del mundo lleno de uniones pacíficas, sintiendo el peso de Chimuelo a su lado, y finalmente, liberado de la necesidad de ser el único genio, reconociendo que el verdadero legado es la paz institucionalizada, la que continuará incluso después de que el inventor y el dragón negro se conviertan en leyenda. La transición hacia la leyenda viva conlleva la inevitable confrontación con la memoria y el rastro que uno deja en el mundo. Hippo, ahora en su rol de cronista, debe enfrentarse a la crítica histórica, no de sus enemigos, sino de sus propios herederos. La próxima generación de jinetes, nacida en la abundancia de la paz, podría ver la figura de Hippo como un tirano bien intencionado, o, peor aún, como un obstáculo obsoleto para una nueva forma de gobernanza que considera más eficiente. Este conflicto generacional se manifiesta en el debate sobre la tecnología. ¿Deben seguir dependiendo de las invenciones de Hippo o deben forjar su propio camino, incluso si eso implica un riesgo mayor de retroceso? Hippo experimenta la frustración del creador viendo su obra utilizada o malentendida por aquellos que no entendieron el peligro que motivó su diseño. Astrid, en su rol de administradora, se convierte en la defensora pragmática de la necesidad de la memoria institucional. Ella es quien traduce las advertencias de Hippo a un lenguaje accesible para la nueva guardia, enfatizando que la complacencia es el verdadero enemigo. Su frialdad administrativa se suaviza con un profundo respeto por la necesidad de Hippo de ver su visión perdurar, pero exige que esa visión se adapte a las realidades cambiantes. Ella es quien pone en marcha programas obligatorios de simulacros de caos, forzando a los jóvenes a experimentar, aunque sea artificialmente, la presión que Hippo y ella soportaron. Su amor por Hippo se traduce en una férrea voluntad de proteger su legado de la autoaniquilación a través de la soberbia juvenil. Chimuelo, con su sabiduría silenciosa, sirve como el ancla emocional que recuerda a todos el porqué de la paz. Cuando la nueva guardia discute sobre la logística o la política de los tratados con otras tierras, Chimuelo demuestra, a través de sus interacciones con otros dragones, que la confianza se construye a través de actos de vulnerabilidad compartida, no solo a través de tratados escritos. Un momento crucial podría ser cuando un dragón joven intenta usar su fuerza para imponer una solución, y Chimuelo interviene, no para castigar al dragón, sino para mostrarle, mediante un recuerdo compartido con Hippo, quizás una proyección visual o un gesto instintivo, el costo emocional de esa fuerza descontrolada. El dragón anciano enseña que la verdadera fuerza alfa reside en la contención y la empatía, asegurando que la memoria del vínculo no se diluya en el poder. La última fase de la vida de Hippo y Chimuelo debe explorar la naturaleza dual de la inmortalidad, la perdurabilidad del impacto a través del mito y la certeza de su propia desaparición física. El miedo ya no es a la muerte,
sino a la irrelevancia, a que el mundo que construyeron se convierta en un relato edulcorado que carece de la garra y el sacrificio reales. Este temor se hace tangible cuando una amenaza externa, quizás un grupo que nunca se doblegó al nuevo orden, no busca destruir Berg, sino robar o corromper el conocimiento fundacional, los planos de los estabilizadores, el secreto del control del plasma, para desestabilizar el equilibrio de poder. Hippo, ahora con el cabello completamente blanco y una postura más encorvada, debe enfrentarse a la ironía de tener que usar su intelecto inventivo por última vez, no para crear algo nuevo, sino para destruir o esconder permanentemente las herramientas más peligrosas de su arsenal. Esta es la prueba suprema de su madurez: proteger el futuro renunciando a su propia influencia. Su rostro, surcado por líneas que reflejan cada tormenta y cada decisión difícil, revela una paz melancólica. Ha aprendido que el liderazgo más noble es aquel que se vuelve obsoleto. Astrid, la eterna roca de Berg, se convierte en la guardiana de esta transición final. Su tarea es triple: mantener la fe del pueblo en la visión de Hippo mientras él se despoja de su poder técnico, asegurar la sucesión política para que no caiga en manos de ambiciosos, y, lo más difícil, preparar emocionalmente a la comunidad para la inevitable pérdida de su núcleo fundador. Ella ve la vulnerabilidad en los ojos de Hippo cuando habla de ocultar sus planos, y su respuesta es la de una guerrera que protege lo más preciado. Ella no solo esconde los secretos, sino que los memoriza, convirtiéndose en la última custodia física de la mente de Hippo. Su emoción es una devoción férrea, teñida por el conocimiento íntimo del precio que ambos han pagado por la paz. Chimuelo, en una manifestación final de su sabiduría dracónica, parece comprender el ciclo biológico mejor que Hippo. Su energía se canaliza hacia la tutoría de sus descendientes, asegurándose de que el vínculo emocional con la humanidad persista a través de la próxima generación de jinetes. El dragón anciano puede mostrar a Hippo, con un simple gesto de la cabeza o un aliento cálido, que su vínculo no era una atadura sino un catalizador. Si Hippo se acerca a la melancolía de la extinción de su era, Chimuelo lo calma, recordándole que la paz que ven a su alrededor es la prueba irrefutable de que el amor y la comprensión han reescrito las reglas de la naturaleza. El clímax emocional del cierre no será una batalla épica, sino el momento en que Hippo y Chimuelo eligen, juntos y en silencio, el lugar donde su leyenda comenzará a integrarse en el paisaje, esperando tranquilamente el final, sabiendo que su huella es indeleble. El desenlace final de la saga se articula en torno a la aceptación de la separación trascendental. Hippo y Chimuelo, habiendo asegurado la continuidad de Berg y el modelo de coexistencia, enfrentan el umbral donde su presencia física ya no es necesaria y donde su leyenda debe tomar vida propia. Este no es un final marcado por la muerte trágica, sino por una elección consciente de disolución, permitiendo que el mito se solidifique sin la sombra constante de sus creadores. Hippo, alcanzando la sabiduría de un verdadero filósofo rey, comprende que el último acto de liderazgo es el retiro digno. Su cuerpo, debilitado por los años y los rigores de la aventura, anhela la quietud, pero su mente está en paz al ver a Astrid manejar el consejo y a los sucesores operar la flota con destreza. Él se dedica a un proyecto final y puramente simbólico: la creación de un archivo vivo, no de planos, sino de historias y advertencias emocionales. Su escritura es vulnerable, confesando sus propios miedos y las dudas que tuvo al principio, buscando humanizar la figura mítica para que los futuros líderes no teman cometer errores. Su emoción dominante es una profunda gratitud teñida de melancolía por el tiempo inevitablemente finito compartido con su mejor amigo. Astrid, la columna vertebral de la nueva era, se encuentra en una posición paradójica. Se convierte en la protectora de la paz, mientras se prepara para la pérdida del motor de esa paz. Ella maneja el inminente vacío con un estoicismo casi doloroso, asegurándose de que el sistema institucionalizado sea lo suficientemente robusto para absorber el golpe. Su última gran enseñanza a los jóvenes líderes
es sobre el coraje residual. La capacidad de seguir defendiendo lo justo, incluso cuando la inspiración original ya no está físicamente presente. Su rostro, cincelado por la responsabilidad, refleja una mezcla de orgullo inmenso por el mundo que lograron, y la pena silenciosa por el compañero que su esposo está a punto de dejar. Chimuelo, el dragón legendario, ejecuta su propia forma de despedida. Su conexión con Hippo alcanza un punto donde la comunicación es casi una sola conciencia. En lugar de huir o retirarse a las tierras ocultas, Chimuelo elige permanecer cerca de Hippo, actuando como un ancla terrenal. Visualmente, el dragón muestra signos de una sabiduría ancestral profunda. Sus escamas se vuelven más opacas, su movimiento más deliberado. El acto final de Chimuelo es una transferencia de liderazgo simbólica a sus descendientes, permitiéndoles interactuar libremente con los jinetes jóvenes. En una escena culminante, cuando Hippo se encuentra en su lecho de despedida, Chimuelo no se separa, sino que reposa su cabeza gigantesca sobre el hombro de Hippo, un gesto de completa confianza y resignación al ciclo natural. El último aliento de Chimuelo no es un rugido, sino un susurro vibratorio que solo Hippo puede percibir, un último intercambio de afecto que sella la promesa de que el espíritu de su vínculo perdurará en el aire que respiran los jinetes. El final se resuelve con el legado institucionalizado. Hippo y Chimuelo no mueren en combate, sino que se desvanecen en la historia de Berk, dejando atrás no una tumba, sino una comunidad vibrante y autosuficiente. La cámara se aleja, mostrando a los sucesores, liderados por Astrid, continuando con sus deberes, con los dragones volando a su alrededor, no como mascotas, sino como socios iguales. La imagen final es la de un monumento simple, no a la guerra ganada, sino a la paz construida, y un eco de la risa de Hippo resonando en el viento que une a jinetes y dragones. Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película Cómo entrenar a tu dragón 2025. El aire en Berk, siempre cargado con el olor a pescado y humo de dragón, se sentía distinto esta vez. Habían pasado 5 años desde que Hippo, con su ingenio más afilado que cualquier espada vikinga, había reescrito las reglas de la convivencia entre su gente y las bestias aladas. Ya no se trataba de matar, se trataba de montar. Hippo, ahora un joven líder, más seguro en la silla de montar de Desdentao que en un trono, seguía diseñando, siempre buscando mejorar la conexión con su dragón. Uno ve en sus ojos el mismo brillo inquieto del inventor, el joven que una vez diseñó artilugios imposibles para impresionar a su rudo padre, estoico el inmenso. La paz, sin embargo, nunca es un estado permanente en las islas nórdicas. Una nueva amenaza emerge, tejida con hilos de antiguas leyendas. Se trata de una figura imponente, una cazadora de dragones cuya reputación la precede como una sombra fría, Valka. Esta mujer, cuyo rostro irradia la dureza forjada por años de soledad y lucha, no es solo una antagonista, es un espejo oscuro de lo que Hippo podría llegar a ser si perdiera su fe en la armonía. Ella, con su conocimiento profundo y casi místico de los dragones, opera desde las profundidades de un mundo oculto, un refugio que revela una verdad incómoda sobre la historia de su gente y el verdadero poder de las criaturas. El conflicto central se desata cuando el Imperio Draconiano, liderado por el frío y calculador Drago, busca subyugar y esclavizar a todos los dragones, convirtiéndolos en armas de guerra. Drago, un hombre cuya ambición devora toda calidez, representa la vieja guardia vikinga llevada al extremo, la dominación total. Es fascinante observar cómo Hippo debe madurar de ser el chico que convenció a su aldea a ser el hombre que debe unir un mundo entero. Su arte, antes confinado a la forja de Berk, ahora se extiende a la diplomacia y la estrategia militar, aunque su verdadera fuerza siempre reside en el vínculo inquebrantable con Desdentao. La travesía de Hippo lo lleva a reencontrarse con Valka, descubriendo en ella no solo una aliada formidable, sino también una conexión inesperada con su propio pasado, con la madre que creía perdida.
Este giro emocional no es casual, eleva la apuesta personal del héroe. No está luchando solo por Berk, sino por redefinir su propia herencia. El clímax es una demostración vibrante de vuelo y estrategia, donde Hippo, guiado por la intuición y la lealtad de su furia nocturna, debe superar no solo la fuerza bruta de Drago, sino también el miedo y la duda inculcados por años de tradición bélica. Es una danza aérea de fuego, luz y valentía, donde el verdadero triunfo no es la aniquilación del enemigo, sino la capacidad de inspirar cambio, incluso en el corazón más endurecido. Al final, Hippo no solo salva el día, consolida su visión de un futuro compartido, un mundo donde el rugido del dragón es música, no una advertencia. La transición de Hippo no fue solo de edad, fue de concepto. Su mente, que antes se enfocaba en mecanismos para volar mejor, ahora se expandía a la ingeniería social, tratando de cimentar la paz con una tenacidad que a veces parecía agotadora incluso para él. Es palpable la frustración de Valka, nacida del dolor de una pérdida antigua, esa que la obligó a elegir el exilio autoimpuesto antes que enfrentarse a un mundo que solo entendía la violencia. La presencia de Desdentao, esa furia nocturna que encarna la belleza y el peligro controlado, es un constante recordatorio para Hippo de que el control no se logra oprimiendo, sino entendiendo la naturaleza salvaje. La revelación golpea a Hippo como un vendaval. De repente, las semillas de su propia inclinación hacia lo no violento tienen una raíz más profunda de lo que imaginaba. No está luchando solo por Berk, sino por redefinir su propia herencia y comprender el legado de sus padres. Valka, con su furia latente, le muestra el costo del miedo, mientras que Hippo debe enseñarle que el amor por las criaturas no requiere la renuncia a la humanidad. El clímax es una demostración vibrante de vuelo y estrategia, donde Hippo, guiado por la intuición y la lealtad de su furia nocturna, debe superar no solo la fuerza bruta de Drago y sus bestias esclavizadas, sino también el miedo y la duda inculcados por años de tradición bélica. Es una danza aérea de fuego, luz y valentía, donde el verdadero triunfo no es la aniquilación del enemigo, sino la capacidad de inspirar cambio, incluso en el corazón más endurecido, logrando que Drago enfrente la verdad de su propia tiranía. Al final, Hippo no solo salva el día, consolida su visión de un futuro compartido, un mundo donde el rugido del dragón es música, no una advertencia, y donde el verdadero liderazgo reside en la empatía forjada en el aire. La sombra de Estoico, aunque ausente físicamente, se proyectaba en la responsabilidad que ahora recaía sobre los hombros del joven jefe, una carga que llevaba con una gracia inesperada. Su vestimenta, confeccionada con escamas y plumas, gritaba una dedicación casi monástica a la causa de proteger a los dragones de la estupidez humana. Hay algo patético en su necesidad de controlar aquello que no puede amar, un eco amargo de la misma desconfianza que una vez dominó a Berk. La lealtad entre ellos es casi telepática, un lenguaje sin palabras que solo la experiencia compartida puede forjar. Valka, con su furia latente, le muestra el costo del miedo, mientras que Hippo debe enseñarle que el amor por las criaturas no requiere la renuncia a la humanidad, sino una comprensión más profunda de ella. El momento en que Hippo se enfrenta a Drago no es solo un duelo físico, sino una confrontación ideológica. La voluntad de dominar contra la voluntad de coexistir. Al final, Hippo no solo salva el día, consolida su visión de un futuro compartido, un mundo donde el rugido del dragón es música, no una advertencia, y donde el verdadero liderazgo reside en la empatía forjada en el aire, un legado digno de su padre y de la madre, que ahora regresa a casa. Tras la resonante victoria sobre la tiranía de Drago y la reintegración de Valka en el tejido social de las islas, el desafío de Hippo se desplaza del combate externo a la consolidación interna. Berk, ahora epicentro de la amistad entre hombres y dragones, enfrenta la difícil tarea de proyectar su recién hallada paz a un mundo que todavía se aferra al dogma del miedo y la matanza. Hippo ya no es solo un inventor, es el embajador de una utopía naciente. Su taller, antes un simple refugio para garabatos y metal retorcido,
se transforma en un centro de innovación diplomática, donde cada nuevo diseño de silla o sistema de comunicación con dragones es un tratado de paz tangible. Observamos cómo su madurez se refleja en la paciencia, esa cualidad que siempre le faltó al joven impulsivo que intentaba probarse a sí mismo. Ahora, su prueba es la de la sostenibilidad de su visión. Sin embargo, el exterior sigue siendo un lienzo de hostilidad. Las leyendas de dragones, antes contadas para asustar a los niños, vuelven a ser la realidad de los reinos vecinos que ven a Berk como una anomalía peligrosa, una tierra de brujería alada. Es en este contexto que el joven líder debe enfrentar la inminente necesidad de un liderazgo más formal y, quizás, menos idealista. La introducción de nuevos clanes y tribus, cada uno con sus propias heridas y prejuicios contra los dragones, obliga a Hippo a tomar decisiones que trascienden la simple alianza con Desdentao. Debe enseñar a otros jefes la lógica del corazón, esa que él aprendió a la fuerza. La dinámica con los otros jinetes, especialmente con Astrid, cuya pragmática valentía complementa su idealismo, se vuelve crucial. Ella es el ancla terrenal que evita que sus sueños vuelen demasiado lejos de la realidad práctica del gobierno. La belleza de este nuevo capítulo reside en la gradual transformación de Berk de un pueblo guerrero a una civilización de protección. Las defensas se redefinen, ya no son muros contra dragones, sino faros de bienvenida. Valka, con su experiencia en el aislamiento, proporciona el conocimiento para proteger a los dragones en su estado más vulnerable, mientras Hippo se encarga de moldear las mentes humanas. Es un equilibrio delicado, pues el recuerdo del dolor, tanto de Valka como de Drago, acecha. La tentación de recurrir a la fuerza ante la intransigencia de otros es constante, y Hippo debe constantemente reafirmar que la verdadera fuerza vikinga reside en la capacidad de cambiar de opinión, una hazaña mucho más difícil que vencer a cualquier dragón gigante. Su carrera se está convirtiendo en la crónica de cómo la empatía se convierte en la herramienta política más poderosa. Es fascinante ver cómo la necesidad de legislar y gobernar choca con su instinto de solucionar problemas con un buen invento o un vuelo arriesgado con Desdentao. La confianza que Astrid deposita en Hippo es inquebrantable, pero ella exige estructura, recordando constantemente a Hippo que un pueblo necesita más que solo buenos sentimientos para sobrevivir la noche. Valka, con su experiencia en el aislamiento y su conocimiento íntimo de los ecosistemas de dragones, proporciona la sabiduría necesaria para proteger a las criaturas en su estado más vulnerable, mientras Hippo se encarga de moldear las mentes humanas. En cada reunión con líderes escépticos, uno puede percibir el esfuerzo mental de Hippo por traducir el amor y el respeto en términos que resuenen con la tradición de hierro de los clanes. Su carrera se está convirtiendo en la crónica de cómo la empatía se convierte en la herramienta política más poderosa, un legado que, irónicamente, le ha costado más esfuerzo que enfrentarse a la criatura más temible. A medida que Hippo se eleva a un estatus casi mítico entre los suyos, se siente la presión de mantener la pureza de su misión frente a la política cruda. Él debe asegurarse de que, mientras busca la aceptación externa, no sacrifique la magia y la inocencia que Desdentao y los demás dragones trajeron a su vida. El horizonte se ensancha para Hippo, ya no delimitado por el estrecho paso de las islas, sino por las expectativas de un mundo que observa con cautela. La consolidación de Berk ha traído consigo la atención no deseada de imperios más grandes y militarizados, reinos que ven la coexistencia pacífica como una debilidad explotable, más que como una fortaleza moral. Es entonces cuando surge la necesidad de una fuerza que no sea coercitiva, sino inspiradora, para defender su modo de vida. Aquí entra en juego el concepto de una escuela de élite para jinetes, un crisol donde la próxima generación aprenderá no solo a montar, sino a liderar con la filosofía de Hippo. Este es el siguiente gran proyecto del joven jefe, una extensión natural de su antigua escuela de Doma, pero ahora con implicaciones geopolíticas. Se vislumbra la creación de una orden de caballería alada, donde la selección se basa en la afinidad y el respeto, no en el linaje o la destreza física bruta.
Es en este punto donde Hippo, el soñador, debe empezar a delegar, un acto de fe tan grande como volar sobre un dragón desconocido. Debe confiar en Astrid para imponer la disciplina necesaria, para recordar a los jóvenes que la valentía sin juicio es tan peligrosa como la tiranía. Ella, con su visión clara y su habilidad para aterrizar cualquier vuelo soñador, se convierte en la arquitecta de la estructura militar y educativa, asegurando que la nueva generación de jinetes sea tan competente en el campo como Hippo lo es en la forja y la estrategia. Valka, por su parte, se ocupa de los aspectos más esotéricos: la biología, la migración y la defensa natural de los dragones, actuando como la gran matriarca protectora del santuario oculto. La tensión narrativa se centra en la tensión entre la necesidad de defensa y el juramento de no agresión. ¿Cómo se protege una filosofía pacífica en un mundo violento sin volverse violento uno mismo? Hippo experimenta momentos de profunda duda, especialmente cuando las incursiones de cazadores furtivos o las escaramuzas fronterizas amenazan con arrastrar a Berk de vuelta al ciclo de venganza. Desdentado, sintiendo la ansiedad de su jinete, se vuelve más protector, su aliento oscuro y sus gruñidos profundos, resonando como advertencias primales. El propio Hippo debe luchar contra el eco de Drago, la seducción del poder absoluto para forzar la paz. Pero su mano se mantiene firme en el arnés, recordándose que la innovación no es solo tecnológica, sino moral. La verdadera prueba de su liderazgo será demostrar que la bondad puede ser la armadura más resistente. Se nota en Hippo una nueva gravedad. La alegría del inventor se mezcla con la sombría necesidad de previsión de un estratega que debe planificar para el peor escenario posible. Su firmeza, a menudo necesaria, actúa como contrapeso a la tendencia de Hippo a ceder ante la belleza del ideal. Valka, por su parte, se ocupa de los aspectos más esotéricos: la biología, la migración y la defensa natural de los dragones, actuando como la gran matriarca protectora del santuario oculto, imbuyendo a los jóvenes en el respeto profundo por el ciclo natural de las bestias. En estos momentos, la soledad del liderazgo se hace patente. Nadie más comprende la carga de tener que ser siempre el mejor ejemplo. La verdadera prueba de su liderazgo será demostrar que la bondad puede ser la armadura más resistente. Una armadura que, irónicamente, requiere mucho más coraje para ser portadora que cualquier cota de malla forjada por su padre. El peso del liderazgo se transforma, entonces, en la carga de la herencia. Hippo, ahora un faro de esperanza, se encuentra con que su mayor desafío no es la guerra, sino la documentación y la transmisión fiel de su descubrimiento. Si Berk cae en el olvido, o si su filosofía se corrompe con el tiempo, todo el sacrificio habrá sido en vano. Debe encontrar una forma de codificar el entendimiento mutuo, algo más duradero que una simple alianza forjada en el calor de una batalla reciente. Es aquí donde la influencia de Valka y su conocimiento ancestral se vuelven invaluables. Juntos buscan crear un registro vivo, una biblioteca de la coexistencia. Este esfuerzo monumental requiere que Hippo se aleje temporalmente de la primera línea, confiando en su equipo y, fundamentalmente, en su compañera. Astrid se encuentra en una posición de creciente autoridad ejecutiva. Ella maneja las disputas diarias entre los clanes recién aliados y supervisa el entrenamiento riguroso de la nueva generación de jinetes. Se la ve en el campo de entrenamiento, su voz firme y clara, exigiendo perfección, no por crueldad, sino por la necesidad de precisión en el aire. Observar a Astrid tomar las riendas operativas es ver la materialización de la estabilidad que Hippo a menudo olvida buscar. Ella es la visión hecha práctica. La tensión entre ellos es mínima, pero significativa. Hippo teme que Astrid se endurezca demasiado bajo la presión de mantener el orden, mientras ella teme que su esposo se pierda en la idealización abstracta de la paz perfecta. Mientras tanto, en las fronteras, la amenaza evoluciona. Ya no son solo cazadores furtivos, sino ejércitos organizados, mercenarios contratados por reyes temerosos que ven en los dragones de Berk una fuente inagotable de poder militar si cayeran en sus manos.
Estos ataques son más astutos, buscando desestabilizar la confianza entre jinetes y dragones, sembrando el caos con venenos o trampas sofisticadas. Desdentao se convierte en un barómetro de la seguridad. Su recelo y sus reflejos felinos son la primera línea de defensa, más fiables que cualquier muro de piedra. Hippo y Desdentao deben salir en misiones de reconocimiento encubiertas, utilizando las innovaciones de Hippo para el sigilo, buscando desmantelar las redes de conspiración antes de que se conviertan en una guerra abierta. Es un retorno a la clandestinidad, pero esta vez, no para ganar aceptación, sino para proteger la paz ya establecida, demostrando que la verdadera maestría reside en la prevención, no solo en la reacción heroica. Es aquí donde la influencia de Valka y su conocimiento ancestral se vuelven invaluables. Juntos buscan crear un registro vivo, una biblioteca de la coexistencia, que sirva como testamento contra el retorno del miedo tribal. Hippo, al contemplar los pergaminos que llenan su estudio, siente una conexión profunda con los grandes pensadores y filósofos que intentaron domesticar la naturaleza humana a través de la palabra escrita, pero él lo hace a través de la experiencia compartida con las bestias. Se la ve en el campo de entrenamiento, su voz firme y clara, exigiendo perfección, no por crueldad, sino por la necesidad de precisión en el aire, recordando a los jóvenes que la diferencia entre un jinete y un muerto a menudo reside en un centímetro de maniobra. La tensión entre ellos es mínima pero significativa. Hippo teme que Astrid se endurezca demasiado bajo la presión de mantener el orden, convirtiéndose en una versión más pragmática y menos compasiva de los viejos guerreros vikingos, mientras ella teme que su esposo se pierda en la idealización abstracta de la paz perfecta, descuidando las amenazas palpables que acechan justo fuera de la niebla protectora de Berg. Estos ataques son más astutos, buscando desestabilizar la confianza entre jinetes y dragones, sembrando el caos con venenos o trampas sofisticadas diseñadas para herir a las bestias sin matarlas, forzando así a Berg a responder con violencia. En los vuelos nocturnos, la conexión de Hippo con Desdentao se profundiza aún más, convirtiéndose en una sinfonía de movimiento y silencio. Es un retorno a la clandestinidad, pero esta vez, no para ganar aceptación, sino para proteger la paz ya establecida, demostrando que la verdadera maestría reside en la prevención, no solo en la reacción heroica, transformando el arte del espionaje en una rama más de la diplomacia pacífica. Su mayor temor no es que los enemigos ataquen, sino que sus propios descendientes olviden por qué luchar para no luchar. La lección final que Hippo debe aprender es que la paz no es la ausencia de lucha, sino la elección constante de la forma correcta de luchar. El resurgimiento de la franquicia con Cómo entrenar a tu dragón 2025, o como se especule que se titule su hipotética próxima entrega centrada en la madurez de Hippo y Chimuelo, no es simplemente una continuación. Es una profunda meditación sobre el legado, la responsabilidad y la inevitable transformación del héroe. Si analizamos el camino recorrido por Jacob Haddock III, vemos una progresión dramática fascinante que se aleja del muchacho torpe de Berg para anclarse firmemente en la figura del líder visionario, un eco consciente de su padre, estoico el bastó, pero filtrado a través de una sensibilidad completamente nueva. La fuerza motriz de esta nueva fase narrativa reside en cómo Hippo maneja el equilibrio entre su naturaleza ingeniera, heredada de su intelecto, y su corazón de jinete de dragones. Su vestimenta, ya no la tosca armadura vikinga, sino un atuendo funcional que integra tecnología y ligereza, simboliza esta dualidad. Pensar en la influencia de Dean DeBlois, el director cuyo pulso narrativo ha sido clave desde el inicio, sugiere que esta película explorará temas de consolidación política y la gestión de una sociedad multicultural donde humanos y dragones son socios iguales. Esto nos obliga a considerar el peso de su matrimonio con Astrid Hofferson. Astrid, cuya evolución se definió por su pragmatismo y valentía inquebrantable, es el ancla terrenal de Hippo. Su relación no es un mero romance de cuento de hadas, es una alianza estratégica forjada en el fragor de la batalla y confirmada por la necesidad mutua de equilibrio emocional y liderazgo compartido.
Chimuelo, por supuesto, permanece como el corazón emocional de la saga. Su interacción con Hippo trasciende la comunicación verbal. Es un lenguaje de gestos, miradas y sincronía de vuelo. La posible trama de 2025 podría centrarse en una amenaza que desafíe precisamente esa conexión simbiótica, quizá obligando a Hippo a depender de métodos que rechazan su instinto de jinete, o viceversa, forzando a Chimuelo a operar en un ámbito puramente humano. El diseño de los nuevos dragones, siempre un punto álgido de la franquicia, deberá reflejar esta madurez temática. Si antes la maravilla residía en el descubrimiento de especies fantásticas, ahora la tensión debe provenir de cómo esas especies se integran en un ecosistema más amplio y amenazado, quizás por fuerzas externas o por la entropía natural de su recién establecida paz. La sombra de Stoico, aunque ausente físicamente, debe proyectarse con mayor intensidad. Hippo ha cumplido la promesa de paz que su padre anhelaba, pero ¿cómo se mide el éxito de un líder cuando el conflicto directo ha sido reemplazado por la burocracia o las amenazas silenciosas? La película podría explorar si Hippo se ha vuelto demasiado idealista o, por el contrario, si ha adoptado matices de pragmatismo que su padre jamás habría considerado. La animación, que históricamente ha sido puntera, no puede contentarse con ser simplemente hermosa. Debe servir a la emoción cruda del conflicto interno de Hippo. Cada chorro de fuego, cada silueta volando contra el crepúsculo nórdico, debe sentirse cargado de la responsabilidad que conlleva haber cambiado el mundo, y el terror silencioso de perderlo. El viaje narrativo se completa cuando el héroe acepta que ser un líder no es eliminar los problemas, sino aprender a vivir y luchar con los nuevos que inevitablemente surgen de la victoria misma. La transición de Hippo de joven inventor a rey o líder de una nueva civilización requiere un examen minucioso de su temperamento y sus vulnerabilidades. Hemos visto su necesidad de probarse a sí mismo ante su padre. Ahora, la prueba es sostener el legado ante la complacencia o la amenaza sutil. Pensemos en cómo esta madurez impacta su artesanía. Sus inventos iniciales eran reacciones desesperadas a la necesidad inmediata. Prótesis, armas defensivas rudimentarias. Ahora, sus creaciones deben ser arquitectónicas, pensadas para la sostenibilidad de una comunidad que abarca dos mundos. Esto implica que su mente, que siempre funcionó a 1000 revoluciones por minuto, debe aprender la lentitud y la previsión de un estadista. Astrid, en este contexto, no es solo la consorte, es la voz de la realidad táctica. Ella, que creció bajo la férrea disciplina de la tradición guerrera, es quien probablemente recordará a Hippo los peligros de confiar demasiado en la utopía. Su lenguaje corporal, siempre directo y enfocado, contrasta con la tendencia de Hippo a perderse en la abstracción de sus diseños. Si la trama los lleva a un conflicto de visiones sobre cómo defender su paz, será un choque fascinante entre la estrategia basada en el corazón, Hippo, y la estrategia basada en la supervivencia, Astrid. Es en esta fricción donde se revela la riqueza de su vínculo. No se separan por diferencias, sino que se ajustan mutuamente, como dos piezas complejas que finalmente encajan. Chimuelo, el alfa, lleva sobre sí una presión distinta. La de ser el puente biológico. Su propia lealtad incondicional a Hippo es el ejemplo supremo de que la amistad trasciende las especies. Pero si una nueva amenaza explota su naturaleza salvaje, o si el propio Hippo debe tomar decisiones que comprometan el bienestar de los dragones en aras de la estabilidad humana, la reacción de Chimuelo será el barómetro moral del filme. Imaginar una escena donde Chimuelo duda, o reacciona con una ferocidad instintiva que Hippo debe reprimir, no por cobardía, sino por política, pinta un panorama de tensión emocional intensa. La paleta de colores en la animación, que presumiblemente se mantendrá rica y saturada, debe tornarse más sombría en estos momentos, reflejando la melancolía de las decisiones difíciles. El genio de Deblois siempre ha sido usar la belleza visual para magnificar el dolor o la complejidad del viaje, y aquí, el mundo que construyeron con tanto esfuerzo se convierte en el escenario de su mayor desafío. No ganar la guerra,
sino mantener la paz sin perder el alma. El análisis de la posible dirección que tome esta nueva entrega se enriquece al considerar el entorno físico de Berk y más allá, el refugio que ellos mismos construyeron. Ya no es un campamento improvisado, ni un pueblo en reconstrucción, sino una metrópolis dual. La arquitectura vikinga, robusta y orgánica, debe ahora convivir con las innovaciones funcionales y aerodinámicas que Hippo ha diseñado. Este espacio físico se convierte en un personaje más, un testimonio constante de la tensión entre el pasado glorioso y el futuro incierto. ¿Cómo se siente el pueblo bajo la sombra de un líder que es más ingeniero que guerrero? La respuesta reside en los personajes secundarios cuya lealtad se pone a prueba. Piensen en Patapés, cuya exuberancia y torpeza intelectual podrían ahora ser redirigidas hacia la logística o la documentación histórica, aportando un contrapunto ligero pero necesario al peso de Hippo. La carga emocional sobre Hippo también se manifiesta en su relación con la memoria de su madre, Valka. Aunque Valka es un símbolo de sabiduría y conexión con el mundo natural de los dragones, Hippo ya no puede simplemente recurrir a ella buscando respuestas. Ha tomado el manto del protector supremo. Esta autonomía forzada lo hace más vulnerable. Es fácil para un líder joven idealizar la paz lograda, pero la madurez exige reconocer que la naturaleza humana y dracónica siempre tenderá al conflicto si no se gestiona activamente. Si la película introduce un antagonista que no es malvado en el sentido tradicional, sino más bien un producto de la incomprensión o el resentimiento de aquellos que fueron marginados por la nueva paz, el conflicto se vuelve más matizado y doloroso para Hippo, quien odia infligir daño innecesario. El diseño del vuelo, ese ballet aéreo que siempre ha sido el sello distintivo de la saga, debe reflejar esta introspección. Si en las primeras películas el vuelo era liberación y descubrimiento, ahora debe ser una forma de vigilancia constante, un acto de patrullaje. La música, compuesta por John Powell, históricamente ligada a la épica vikinga y la ternura del vínculo, deberá modularse hacia temas más melancólicos y orquestales, sugiriendo la profundidad de la estrategia y el sacrificio personal. Cada vez que Hippo y Chimuelo se elevan, ya no es para escapar, sino para asumir la responsabilidad del vasto horizonte que han conquistado. Es el momento en que el aprendiz se convierte plenamente en leyenda, no por una hazaña singular, sino por la perseverancia diaria en gobernar el mundo que soñó con salvar. El verdadero drama de 2025 no estará en un dragón gigante, sino en la duda silenciosa de Hippo al mirar su reflejo y preguntarse si está haciendo lo suficiente para honrar la visión de todos aquellos que confiaron en él. La consolidación de Hippo como líder implica una transformación en su modo de interactuar con sus pares, especialmente con los jinetes veteranos y los nuevos miembros de la sociedad. Su carisma ya no se basa solo en la brillantez de sus ideas, sino en la credibilidad ganada a través del tiempo y las cicatrices. Los jinetes, que antes veían en él al chico listo, ahora lo observan buscando la confirmación de que su fe en el futuro compartido es sólida. Esta presión se manifiesta en la necesidad de Hippo de delegar efectivamente, algo que contrasta con su tendencia natural a querer controlar cada detalle técnico de sus proyectos. El conflicto podría surgir cuando una crisis exija una acción rápida y visceral, obligándolo a confiar en la intuición de Astrid, o en la experiencia práctica de los guerreros más tradicionales, en lugar de en su propio análisis exhaustivo. La presencia de los dragones más allá de Chimuelo también debe evolucionar en su representación emocional. Los dragones son ahora ciudadanos, no solo bestias domesticadas. ¿Cómo reaccionan ante la política? ¿Tienen sus propias jerarquías que chocan con las estructuras sociales vikingas? Si un dragón de clase inferior es injustamente culpado por un desastre, Hippo, en su rol de mediador supremo, se enfrentaría a un dilema ético. ¿Debe aplicar la justicia humana o la ley de la manada? Esta complejidad obliga al guión a evitar la simplificación de la amistad incondicional y explorar las fricciones inevitables de un matrimonio entre especies. La animación en este punto deberá ser sutil, mostrando la tensión en los músculos del dragón, en el parpadeo lento que comunica resignación o desafío. En cuanto a la dirección artística,
La paleta de colores probablemente se expandirá para mostrar el mundo más allá de la niebla y la roca de Berk. Si los viajes anteriores exploraron el nido del dragón o los cielos tropicales, esta entrega podría introducir escenarios más vastos y desolados, quizás reflejando la amenaza que se cierne o la extensión de su territorio que deben proteger. El diseño de vestuario, en Hippo, se vuelve más ceremonial sin perder funcionalidad. El cuero de dragón se combina con metales que reflejan la luz de manera controlada, indicando poder maduro, no exhibicionista. Es el atuendo de un rey que aún está dispuesto a ensuciarse las manos, un líder que entiende que el verdadero poder reside en la adaptabilidad. El corazón de la historia seguirá siendo esa mirada compartida entre Hippo y Chimuelo, un espejo silencioso que refleja la carga compartida y la promesa incumplible de que todo esfuerzo tendría un final feliz y definitivo. La madurez en la saga no es la ausencia de peligro, sino la aceptación resignada de que el peligro es la condición permanente del liderazgo. La verdadera prueba para Hippo, al asumir el rol de figura patriarcal y líder de una nueva era, reside en su capacidad para soltar el control y fomentar el surgimiento de una nueva generación de guías y protectores. Si la primera trilogía se centró en su aprendizaje, esta fase debe examinar cómo él enseña. La dinámica con los jinetes más jóvenes, aquellos que no vivieron el trauma ni la euforia de la revolución dracónica, es crucial. Ellos ven a Hippo y a Chimuelo como mitos vivientes, lo que crea una barrera invisible de expectativas inalcanzables. Es probable que la trama presente a un joven o una joven jinete excepcionalmente talentosa, cuya metodología de entrenamiento o de combate desafía directamente los principios fundamentales que Hippo y Astrid han establecido, forzando a Hippo a confrontar su propia rigidez. Astrid, con su mente estructurada y su profunda lealtad a la supervivencia del clan, podría encontrar en esta nueva generación un eco de su propio yo, más joven y ambicioso. Ella podría ser la defensora más feroz de la necesidad de evolucionar las tácticas, incluso si éstas implican abandonar métodos seguros. Su influencia en Hippo, en este punto, no es solo emocional, sino filosófica. Ella le recuerda que la tradición es útil solo si se adapta, y que aferrarse a los métodos del pasado, por muy exitosos que hayan sido, es un camino seguro hacia la obsolescencia. La tensión entre ellos podría centrarse en si Hippo permite que el sistema que él construyó sea criticado y modificado por aquellos a quienes él educó, un acto supremo de confianza, o, visto desde una óptica más oscura, un riesgo calculado. Chimuelo, por su parte, debe demostrar que su vínculo con Hippo no es una anomalía genética o mágica, sino un modelo replicable de entendimiento mutuo. Si aparece un dragón salvaje, o un descendiente de dragones que no experimentó la paz, y que posee una fuerza abrumadora, Hippo no podrá simplemente volar y resolverlo solo con Chimuelo. La narrativa exige que Chimuelo actúe como un maestro, enseñando a otros dragones cómo interactuar y coexistir con los humanos, incluso en el fragor de la batalla o el peligro. Este rol de mentor para Chimuelo lo eleva más allá de ser la mascota o el mejor amigo, cimentándolo como el verdadero embajador del mundo dracónico. El clímax emocional de la película podría residir en Hippo, teniendo que permitir que Chimuelo enfrente un peligro significativo sin su intervención directa, un acto de fe en la educación impartida y en la fuerza intrínseca de su compañero. El destino de Berk, y más allá, se define no por la fuerza de sus líderes, sino por la resiliencia de sus sucesores. El peso del manto de liderazgo se intensifica cuando se trata de la preservación del conocimiento y la transmisión del legado a través del tiempo. Hippo, ahora en la cúspide de su influencia, debe luchar contra la tentación de convertirse en el único depositario de la verdad. Su genialidad inventiva, que una vez fue su salvación, puede volverse un obstáculo si impide que otros desarrollen sus propias soluciones a problemas futuros. La película podría explorar la creación de un consejo de sabios o un cuerpo de asesores que desafíen sus propuestas, forzándolo a argumentar y defender sus innovaciones, no como dogmas, sino como hipótesis probadas.
Esta necesidad de rendición de cuentas refleja la madurez política, distanciándose de la figura del héroe solitario que resolvía todo con un ingenio improvisado. Astrid se revela como la fuerza estabilizadora que comprende la necesidad de estructura institucional. Ella no solo es la estratega, es la guardiana de la memoria de Berg, la que recuerda el caos previo y por qué la disciplina es vital incluso en la prosperidad. Su preocupación no es el fracaso inmediato, sino la erosión gradual de los principios que hicieron posible la paz. Si Hippo se obsesiona con una solución tecnológica a un problema que es inherentemente social o emocional, Astrid será quien señale la humanidad, o la dragoneidad, que se está perdiendo en el diseño. Su influencia en la próxima generación de jinetes se centrará en la tenacidad y la disciplina del espíritu vikingo, asegurando que la ternura ganada no anule la dureza necesaria para defenderla. En el plano de Chimuelo, la madurez se manifiesta en la aceptación de sus límites y el entendimiento de su papel como figura alfa, no solo para los dragones, sino como un símbolo de la reconciliación. Si la amenaza externa resulta ser un grupo que teme la naturaleza de Chimuelo y su poder latente, el dragón se verá forzado a una contención casi sobrehumana. Imaginar a Chimuelo interactuando con dragones más jóvenes que están adoptando comportamientos agresivos, reflejo de las viejas tensiones, requerirá una animación que transmita paciencia y autoridad sin recurrir a la violencia. Su rostro, tan expresivo, deberá comunicar la tristeza de ver que la paz es un estado frágil que debe ser reafirmado constantemente, incluso por la propia especie que él representa. La escena cumbre podría involucrar a Chimuelo no atacando, sino interponiéndose físicamente entre dos bandos conflictivos, utilizando su presencia y su historia compartida con Hippo como el único arma viable. El viaje de esta entrega es, en esencia, la consolidación de un reino construido sobre el afecto, y el temor de que el afecto, por profundo que sea, no siempre baste para mantener a raya a la oscuridad. El siguiente desafío para Hippo reside en la gestión de las expectativas globales, ahora que Berg y su modelo de coexistencia se han convertido en un faro para el resto del mundo conocido. Su éxito no es secreto. Es un modelo exportable, pero también un objetivo para aquellos reinos que ven en la integración de dragones una debilidad o una amenaza a su propio orden establecido. Esto obliga a Hippo a trascender el papel de inventor y líder tribal para convertirse en un diplomático sofisticado, una figura que debe pesar cada decisión no solo en términos de seguridad de Berg, sino de implicaciones internacionales. La presión de ser el primero en algo tan monumental como una paz interespecie permanente puede llevarlo a la soledad, al sentir que nadie más comprende la magnitud de lo que está en juego. Astrid, como su principal consejera y contrapeso, se encargará de mantener la perspectiva interna. Su experiencia en el campo de batalla le permite evaluar la sinceridad de las ofertas diplomáticas con un escepticismo sano. Ella representa la memoria de los sacrificios, la razón por la cual no pueden permitirse lujos de ingenuidad. Si Hippo se inclina demasiado hacia la diplomacia, corriendo riesgos para evitar la confrontación, Astrid recordará la lección fundamental que aprendieron juntos. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción decidida a pesar de él. Su rol en esta etapa es el de la conciencia crítica, la que asegura que la paz no se compre con la moneda de la complacencia o la vulnerabilidad. En cuanto a Chimuelo, su evolución física y social debe reflejar el entendimiento de que su poder es, a la vez, la mayor bendición y la mayor fuente de temor para los forasteros. Si los nuevos enemigos intentan replicar la tecnología de Hippo o capturar dragones para fines bélicos, Chimuelo se convierte en el máximo objetivo. La película podría presentar una situación donde él debe utilizar su inteligencia y su entendimiento de la táctica humana para superar a un adversario que utiliza la fuerza bruta o la traición, demostrando que la evolución del dragón es tan significativa como la del vikingo. El vínculo con Hippo se pondrá a prueba cuando la solución a un conflicto internacional requiera que Chimuelo vuele solo, sin la protección o la guía de su jinete, confiando plenamente en la diplomacia silenciosa que han forjado.
La emoción central de esta trama será el miedo a la separación permanente. Un temor que ambos han superado en el pasado, pero que ahora se viste con los ropajes de la responsabilidad política, y no solo de la aventura juvenil. La complejidad de gobernar un mundo transformado exige que Hippo reevalúe su concepto de familia y pertenencia. Ya no se trata solo de Berg, sino de la vasta red de aldeas y jinetes que dependen de su liderazgo estable. Esto introduce la necesidad de establecer sucesiones claras y sistemas de apoyo más allá de su figura central. El conflicto podría surgir internamente